En este primer tutorial de tablas vamos a ver cómo se insertan de forma sencilla y cómo se da formato predeterminado. En otro tutorial veremos cómo se da un formato un poco más avanzado. Para insertar una tabla voy a la cinta de opciones Insertar y elijo Tabla. Cuando despliego el botón Tabla aparecen varias opciones. La primera, la más sencilla, es insertar una tabla eligiendo el número de filas y de columnas que quiero que tenga dicha tabla. Como vemos, el ancho de cada columna se ajusta al espacio disponible para escribir el texto. Todas las columnas tienen el mismo ancho y todas las filas tienen el mismo alto. Otra opción sería insertar tabla, en el que yo le digo el número de columnas y el número de filas que tiene. La diferencia con el anterior es que puedo elegir entre un ancho de columna fijo. Si lo dejo automático hace lo mismo que en el punto anterior, reparte el espacio entre las celdas igual en todas las columnas. O puedo establecer un ancho de columna fijo, por ejemplo, vamos a decirle 2 centímetros. La otra opción sería insertar tabla, es decir, 5 columnas por 5 filas, y marco autoajustar al contenido. Como vemos, las columnas son estrechas y entonces se van a ir adaptando el tamaño al texto que yo pongo. Por ejemplo, apellidos, nombre, dirección, teléfono y email. Escribo en la segunda fila ¿vale? Otra forma de insertar tablas es dibujándola. Yo le doy al botón dibujar tabla y me aparece un lápiz. Y lo que hago es marcar un área y me crea una primera tabla que tiene solamente una celda. Y con el lápiz voy dibujando todas las filas y columnas que quiera, en la forma que quiera. En este caso no tiene por qué ser regular la tabla. Por último, puedo insertar una tabla a través de una hoja de cálculo de Excel. Lo que me permite en este caso es crear una hoja de cálculo con sus operaciones y formatos y fórmulas dentro de un documento de Word. Si yo pongo aquí estos datos y los sumo, una vez que salgo, quedarían de esta forma dentro del documento de Word. Y la última opción es insertar una tabla rápida que ya viene predefinido todo el formato por parte del programa. Por ejemplo, si quiero crear un calendario, pues aquí lo tengo. Una vez que sabemos insertar una tabla, vamos a ver cómo podemos darle un formato que venga predefinido. En primer lugar, seleccionamos la tabla y con la tabla seleccionada se nos activan dos cintas de opciones: cinta presentación y la cinta diseño. Vamos a trabajar ahora en la cinta diseño. Y como vemos, hay una serie de estilos de tabla predefinidos de los cuales yo puedo elegir el que quiera. Vamos a elegir, por ejemplo, este azul. Cuando lo coloco, como vemos, el estilo de la tabla ha cambiado, los bordes, el sombreado de la tabla. Y lo que puedo hacer es personalizar un poco este estilo. Seleccionando la tabla, tengo en opciones de estilo de tabla que la primera fila la considero un encabezado y la ponga de forma distinta, y por eso está marcado. Si la desmarco, fijaros cómo cambia con respecto a cuando está marcada. ¿Lo veis? Puedo poner que la primera columna sea diferente, como vemos ahí está en negrita, la puedo quitar de negrita. Puedo poner que la última columna tenga un formato especial, en este caso lo pone en negrita, básicamente. O puedo elegir que en lugar de las bandas de color estén en las filas, pues que estén
en lugar de las filas, que estén en las columnas. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así. Luego, si yo quiero personalizar cualquier tipo de celda, lo puedo hacer. Es decir, yo puedo sombrear esta fila, y decirle que quiero que el texto esté en negrita, o que esté subrayado o con cursiva. Le puedo dar formato al texto igual que en cualquier parte del documento. Esa es la forma más sencilla de darle diseño. Otra de las características que tiene las tablas en Word es que yo puedo ordenarlas. Para ordenar alfabéticamente o numéricamente, yo selecciono la tabla, me voy a la cinta de opciones presentación, al botón ordenar, y puedo ordenar por 3 columnas. Puedo ordenar por apellidos y puedo elegir si es ascendente o descendente, es decir, de la A a la Z o de la Z a la A, y luego voy a elegir por nombre. La lista será con encabezado o sin encabezado. Marca aquí con encabezado, ¿por qué? Porque la primera fila tiene el encabezado de cada columna, que es lo lógico. Le doy a aceptar y como vemos se ha ordenado. Hay 2 García Zapata y ha ordenado primero a Antonio y después a Matilde. Ya la tengo ordenada.